Sí, sí. Hicieron la Sí, propuesta sí. de caso para trabajar. O sea, eran dos videos que estaban relacionados. Uno cualquiera lo que había pasado, perfecto, y otro lo que digamos, una aproximación a teoría del caso. Ahora vamos a desarrollar algunos de esos temas. Van a notar durante la explicación que yo les vaya dando que algunas cuestiones técnicas difieren de lo que ustedes vieron en el video. Cuando noten esas diferencias, pregúntenme para poder ir aclarando, para que ustedes tengan una perspectiva bien clara del tema, y esas diferencias técnicas tienen que ver con que este video está elaborado por un proyecto universitario de Estados Unidos y hay un perfil distinto de cómo se enseña litigación en algunos de los puntos de las técnicas en Estados Unidos respecto de qué perspectiva y cómo integramos nosotros algunas de las explicaciones que damos, pero básicamente se trata de lo mismo. Y después van a encontrar que en el 90% de lo que yo les vaya explicando coincide con el contenido de ese material audiovisual. Bien, vamos a arrancar con compartir pantalla. Denme un segundo para hacer eso y ya comenzamos. Mientras tanto, mientras yo abro el PowerPoint, ¿tienen alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta sobre alguna otra cuestión? ¿Algo que vieron la semana pasada? Profe, a mí me gustaría preguntarle si es posible subir el PowerPoint que Sí, dijo la profesora anterior. lo tengo, me lo mandó la profesora Urrutipi y se los tengo que enviar, así que quédense tranquilos que lo voy a subir. En breve lo van a tener ustedes. Buenísimo, gracias. Supongo que ya mañana se lo subo. Espérenme un segundo. Quiero ver qué pasa que no puedo. Me está costando compartir este Power por un problema mío. Denme un segundito. Ahora sí. Muy bien. ¿Ya estamos compartiendo o no? Sí, sí. Sí, sí, profe. ¿Sí se ve? Sí, sí. Excelente. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve. Y ahí se ve más grande. Ahora lo empiezo a pasar. Recuerde, profe, comenzar a grabar el Zoom. Sí, gracias por avisarme. Espérame un segundo. Ahí vamos. Profe, una consulta. Con respecto a la grabación de las clases, ¿las sube en algún lugar? ¿O se las tenemos que pedir? Miren, las tengo que subir. No, sí, me las tienen que pedir porque se me complica subirla a aula virtual, no sé por qué tema técnico mío. Los que las necesiten o las quieran, pídanmelas y se las voy pasando. Esperen que no sé. Gracias. Ahora sí. ¿Por qué es acá? A ver, perdonen chicos.
Vamos a hacer esto, la voy a pasar de acá porque no tengo idea qué está pasando, que me lleva siempre a la última. Alguna función debo tener activada. Igual así se ve bien, profe. Sí, si lo ven bien, lo dejamos así. Y a ver si puedo hacerlo un poquito más grande. Se para ve que lo vean. perfecto, profe, igual, Sí, no se se ve preocupe. perfecto ahí, se veía mejor. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar con el tema de teoría del caso y vamos a arrancar algunas de las cuestiones que ya estuvieron viendo con la profesora Urrutipi la semana pasada sobre los principios de la persuasión, en el caso de ustedes, llevados un poco a la idea de la... A ver, a la idea... Dios, chicos. Bueno, listo. A la idea del trabajo con el cliente, en el caso del abogado particular, en este caso estamos hablando de los principios de la persuasión y las cuestiones que tienen que ver con su comportamiento en relación a lo que tienen que hacer en el marco de una audiencia de juicio para que su presentación, la presentación que van a realizar en relación a su caso, sea creíble. Algunas de estas características que están enunciadas allí tienen relación con cómo deben expresarse en la audiencia oral, otras tienen relación con cómo su comportamiento va a ser mejor percibido por el tribunal y por el jurado cuando empiece el juicio oral. Esperen que no estoy grabando, menos mal que me avisaron. Ahora sí. Bien. Esta reunión está siendo grabada. Ahora estamos grabando. Lo que vamos a encontrarnos aquí son una serie de sugerencias que les van a servir para manejarse en la audiencia, pero también para manejarse chicos, para manejarse, o nunca me costó tanto compartir. Profe, igual un se ve bien PowerPoint. ahí, Se ve bien, profe. Y el tema es que yo no los veo a ustedes. Ay Dios, bueno. Bien, demuéstrense sinceros, vamos a arrancar porque si no va a ser una frustración esta clase. Demuéstrense sinceros y con el lenguaje verbal y corporal. Está estudiado que no solamente lo que se dice transmite una idea, sino también transmite una idea aquello que se expresa corporalmente. Esto a veces utilizamos algunas pruebas sencillas conocidas como cuando decimos no o decimos sí, en la gestualidad reconocida por nosotros como que cuando decimos sí asentimos con la cabeza de arriba hacia abajo y cuando decimos no lo hacemos de izquierda a derecha. Si nosotros llevamos esto a todos los planos de la gestualidad, si utilizamos equivocadamente el lenguaje gestual, probablemente lo que transmitamos sea distinto a aquello que queremos decir verbalmente o sea confuso para el receptor de ese mensaje. Si yo les digo sí, muevo la cabeza de arriba hacia abajo, ustedes van a entender que estoy asintiendo. Y si cuando quiero decir no, muevo la cabeza en este sentido, van a entender que estoy negando. Ahora, si realizo la afirmación verbal contraria al significado de la gestualidad, al menos voy a generar confusión. Eso sucede en todos los órdenes de la gestualidad y tenemos que tener presente que el juicio oral implica una transmisión de ideas en el ámbito de la audiencia. Es así que toda la gestualidad, o sea, el lenguaje corporal y el lenguaje verbal deben ir lógicamente enlazados. Deben generar una manera de transmisión o deben generar una idea en la transmisión que sea clara para el interlocutor, que nos permita transmitir completamente la idea. Entonces, si ustedes se demuestran sinceros y dicen en el lenguaje verbal, y dicen, la persona que vengo a acusar es culpable o es responsable de este delito que en realidad, bueno, al Estado le interesa que sea condenado,
y si lo condenan va a ser una suerte para todos nosotros. No convencen a nadie. Si ustedes no ponen énfasis y acompañan con el cuerpo esas afirmaciones, se van a encontrar con que seguramente aquel que los está escuchando no crea la sinceridad de lo que está transmitiendo. Entonces, el Estado viene a demostrar que esta persona es responsable. Y la gestualidad, cómo ponen su cara, cómo acompañan con su actitud corporal, lo que dicen importa a cuán sinceros se demuestren en aquello que están transmitiendo. En relación a los ámbitos de trabajo adversarial, ya sea en el espacio del juicio oral como en todas las cuestiones previas al juicio oral, el cumplimiento de las promesas y los acuerdos generan credibilidad en el litigante. Si ustedes hacen un acuerdo probatorio, por ejemplo, pregunten e interrumpan si no entienden algo de lo que les estoy diciendo, porque hay cosas de derecho procesal que por ahí no recuerdan o no vieron, y si yo hablo como si las conocieran y las pasamos, por ahí se quedan con alguna duda o no entienden bien el concepto que yo pretendo transmitirles. Si hicieron un acuerdo probatorio para el juicio, y empieza el juicio, asumimos que ese es el acuerdo probatorio y que esa prueba no se va a desarrollar en el juicio. Saben todos que cuando existen acuerdos probatorios, las partes asumen hechos como si estuvieran probados, sin necesidad de ofertar la prueba para su acreditación. Entonces, si yo voy a discutir exclusivamente autoría, es posible que acepte que está aprobada la materialidad ilícita del evento sin necesidad de recibir la prueba en el juicio. Si yo voy a discutir exclusivamente causales de justificación, puedo llegar a aceptar la prueba de la autoría y de la materialidad ilícita, y al revés de la materialidad ilícita y la autoría, para discutir exclusivamente sobre la prueba de la causal de justificación. ¿Se entiende lo que les digo? Si la causal de justificación fuera, o si la situación fuera, por ejemplo, discutir imputabilidad o inimputabilidad. Porque si fuera legítima defensa, podríamos tener que discutir la prueba, porque en realidad ahí sí los hechos están vinculados con la prueba, pero no discutiría autoría, entonces podría asumir la prueba de la autoría para poder dedicarme exclusivamente a discutir cómo fueron los hechos, para hablar de la causal de justificación. Entonces, yo me pongo de acuerdo con la contraparte como abogado acusador o abogado defensor, para decidir cuáles van a ser las cuestiones controversiales en el juicio y cuáles van a ser aquellas en las que no va a haber discusión de prueba. ¿Qué le estoy diciendo a la otra parte? Que no tiene que llevar la prueba al juicio. Y yo le digo, voy a aceptarte la materialidad ilícita, voy a aceptarte la autoría, porque voy a discutir solo esto. En términos técnicos, la Fiscalía no va a controvertir la situación de imputabilidad, solo va a demostrar que esta persona es peligrosa para sí o para terceros, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya ni siquiera estoy discutiendo si es imputable o no es imputable, yo como acusador estoy discutiendo si esa persona tiene o no que tener un encierro por peligrosidad. Entonces voy a ir a la prueba de la peligrosidad. Acepto que hubo un hecho, tengo probado el hecho, tengo probada la autoría, tengo probada la causal de justificación, acuerdo todo esto con la defensa, y lo único que vamos a discutir es si es peligroso o no. Y la peligrosidad tiene que ver con que, ¿por qué yo tendría que discutir esto? ¿Qué opinan? ¿Por qué debiera discutir esta cuestión? ¿Qué consecuencias trae si una persona siendo inimputable es peligrosa o no? Y porque eso depende de la pena que vaya a tener. El proceso de libertad. Pedir la ¿Por prisión qué? preventiva. Creo O sea, claro. Lo que usted está diciendo, Para profesora, es que si solicitar alguna medida de protección. la persona es inimputable, pero puede causar un daño, si bien no la voy a meter presa porque no entiende las acciones, voy a tener que tomar ciertas particularidades con esa persona para que no sea peligrosa para los demás, no dañe a nadie más, pero tampoco se dañe a sí mismo. Es un poquito más que eso, porque si lo voy a discutir en un juicio, es un poquito más. No, pero si es eso, sí. La respuesta correcta es la que dio Delfina,
Porque cuando una persona es peligrosa para sí o para terceros y hay una demostración de peligrosidad real, objetiva, se le puede dar una medida de seguridad. ¿Quién no sabe qué es una medida de seguridad? Por la afirmativa. ¿Quién sí sabe qué es una medida de seguridad? Que no sea Delfina. Sí, sí, profe. ¿Qué es, Sergio, una medida de seguridad? Una medida de seguridad que si va a causar daño de tercero, se lo puede instituir psiquiátrico en un hospital como seguridad. Una medida de seguridad implica la internación psiquiátrica con medidas de seguridad, o sea, un hospital psiquiátrico con medidas de encierro. Es una cárcel dentro de los hospitales psiquiátricos, el espacio en donde se disponen las medidas de seguridad, o puede ser un hospital psiquiátrico con control. Pero el tema es, si una persona es peligrosa para sí o para terceros, y se demuestra esto, se puede hablar de una medida de seguridad o no. Si alguien fue inimputable, por ejemplo, no pudo comprender o dirigir porque estaba absolutamente alcoholizado al punto de no comprender las circunstancias en las que estaba, pero fuera de la situación de su ingesta alcohólica o su intoxicación, no tiene ninguna situación que ponga en peligro su vida o la de otras personas, no va a haber medida de seguridad. Entonces, que alguien sea inimputable puede significar su liberación total del sistema judicial, o sea, de quedar desvinculado por haber sido encontrado dentro de una causal de justificación, o ingresar al sistema de las medidas de seguridad, ¿sí? Ahora bien, volviendo a lo que les estaba explicando, que tiene que ver, volvemos al tema del juicio. Si nosotros acordamos que no vamos a discutir, yo soy el fiscal y le digo a la defensa, mira, yo no voy a discutir qué es inimputable. Para mí, la persona es inimputable, lo que voy a discutir es si, y creo que es alguien peligroso. Si llega el fiscal al juicio y dice, tengo por acreditada la materialidad ilícita que la acordé con la defensa, primer punto, hubo homicidio. O sea, hubo un hecho y ese hecho coincide con la significación. ¿Qué? Perdón que le interrumpa. Todo eso es por escrito, ¿no? Las promesas y No. los acuerdos, ¿o pueden ser en forma oral? No, pueden ser en forma orales. De hecho, los acuerdos probatorios para el juicio se plantean en la audiencia 338 y son, o en la previa al juicio, en el inicio del juicio, como cuestión preliminar, son acuerdos verbales. Lo que pasa es que cuando llegamos a la audiencia de juicio, cuando estamos ya en la audiencia de juicio, si alguna de las partes se sustrae del acuerdo probatorio y traiciona a la otra la deja inerme de prueba, ¿sí? Le va a pasar una vez, porque solamente una vez alguien va a poder cometer la picardía de no cumplir un acuerdo y dejar al otro desarmado. Y puede llegar a ser una falta grave si se demuestra que hubo un acuerdo verbal y una parte traicionó el acuerdo con deslealtad procesal para llegar a la instancia de juicio con la contraparte sin prueba. Pero son en general acuerdos verbales. Yo soy el fiscal, vos sos la defensora, déjeme terminar de algunas preguntas. Yo soy el fiscal, vos sos la defensora, yo acuerdo con vos que voy a discutir solo la peligrosidad y vos llegás al juicio y yo te pongo en tela de juicio el estado de la situación de la justificación. Y digo, hay materialidad ilícita, hay autoría, pero voy a discutir si la persona fue responsable o no. Y vos no llevaste la prueba de la situación que justifica del encuadre en el artículo 34. Te quedás sin prueba. Salvo que le demuestres al juez que la otra parte te hizo incurrir en el error porque había acordado algo con vos que no cumplió, y pedís un plazo para ofrecer esa prueba, o te vas a valer de prueba que está en la causa que no trajiste al juicio para reproducir, porque la otra parte te había dicho que iba solamente a discutir peligrosidad. Entonces, salvo que vos puedas hacer eso, te deja sin armas para el juicio. Cuando no se cumplen las promesas o los acuerdos, tanto con la contraparte como con el tribunal, el litigante, en ese caso, lo que está perdiendo es credibilidad para ese juicio y para el futuro, sin perjuicio de que pueda ser sancionado si le genera un perjuicio grave a la contraparte y la otra parte lo puede demostrar, ¿sí?
Los acuerdos que son escritos son los acuerdos de juicio abreviado, por ejemplo, o los acuerdos de suspensión de juicio a prueba, pero todo eso se puede acordar verbalmente. Por ejemplo, yo soy el fiscal y acuerdo con Camila que le voy a ofrecer al imputado 2 años de prisión en suspenso. Vos vas como defensor a hablar con el imputado y le decís, el fiscal ofrece 2 años de ejecución condicional, o sea, libertad. El imputado dice, sí, estoy de acuerdo, no quiero ir preso, acepto el abreviado. Llegamos a la situación del abreviado, el fiscal dice, no, me arrepentí, ahora de cumplimiento efectivo. Implica que vos tenés que desandar un camino que no es tan sencillo como, hola, el fiscal me dijo 2 años de ejecución condicional, sí, gracias. Hay todo un trabajo de comunicación con la persona acusada para explicarle los alcances del juicio abreviado, el perjuicio que le puede acarrear, las razones por las cuales puede o no aceptar el juicio abreviado, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, hay un dispendio en eso, y también hay una confianza del acusado en que su abogado defensor le está diciendo realmente lo que pasa. Si el fiscal al otro día se arrepintió porque cree que el hecho es más grave, porque la víctima lo fue a ver y no había tomado ese recaudo de entrevistarla antes de ofrecer el abreviado, por lo que sea, y pide o más pena o pena de efectivo cumplimiento, está incumpliendo un acuerdo y pierde credibilidad. O sea, no es que lo van a sancionar por no firmar ese abreviado, pero pierde credibilidad. Entonces la próxima vez, vos como defensor lo que vas a hacer es esperar a que te firme ese acuerdo, porque hasta que no lo tengas firmado no se lo vas a transmitir al imputado, lo que significa tal vez una dilación en los tiempos, que llegue el momento del juicio oral, o tener que contestarle al fiscal, mirá, yo hasta que no me lo des por escrito no lo puedo transmitir y no puedo saber si hay consentimiento o no, así que anda preparando el juicio igual, porque si me defendió y dice que no, el juicio se hace. ¿Sí? ¿Está? Entonces los acuerdos siempre empiezan verbalmente, son aspectos de cómo se van a abordar determinados temas en el proceso entre las partes en un contradictorio. Después, la parte que incumple esos acuerdos verbales o que incumple esos acuerdos escritos, después si quieren, ahora un paréntesis con el juicio abreviado, va a tener consecuencias a la larga. Ustedes van a cosechar su crédito profesional desde el principio. Si se acostumbran a decir una vez, o 2 veces, o 3 veces, no cumplen su palabra, no van a ser creíbles y nadie va a hacer acuerdo con ustedes. Entonces, cumplir las promesas y los acuerdos es importantísimo para tener credibilidad como litigante. Y eso es importantísimo para litigar bien. Eso es común a toda la actividad profesional, pero en el caso del litigio es fundamental porque la dinámica es tan rápida que si se equivocan, tienen que pensar 2 veces antes de decir sí, no. Si no están seguros de si están en condiciones de acordar cualquier cosa, es preferible que digan, en este punto no estoy en condiciones de acordar, mantengámoslo, que se ofrezca la prueba y en todo caso desisto más adelante. O lo acordamos ya en el juicio cuando yo evalúe algunas cosas. ¿Sí? En el caso del juicio abreviado, inclusive, se toma, si bien casación tiene dicho que el juicio y el Código de Procedimientos además lo dice, que el juicio abreviado es recurrible en la etapa casatoria, es de buena fe y hace a la lealtad procesal que cuando ustedes saben que van a recurrir a algún aspecto de la sentencia basada en ese acuerdo, lo adviertan en la redacción del acuerdo. Entonces la contraparte y el juez ya saben que ustedes van a ir a casación a discutir un punto de ese acuerdo, ejemplo. Y en ese caso va a ser siempre la defensa la que tenga esa posibilidad, porque el fiscal es el que hace la propuesta de juicio abreviado y en definitiva, respecto al contenido del acuerdo de juicio abreviado, tiene la última palabra. Pero vamos a suponer que el fiscal les ofrece 5 años de prisión por un delito que tiene un agravante con la que ustedes no concuerdan, aplicándole una agravante genérica. Ejemplo, la aplicación del 41 Quater, intervención de menores. Ustedes entienden que conforme la doctrina Corte Federal no se aplica en ese caso, pero el fiscal lo calificó así, había un menor en el hecho, ustedes entienden que no es el encuadre, pero es la única posibilidad de aceptar esa significación jurídica, de acceder al juicio abreviado para evitar el juicio oral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hace alguien que lo hace bien técnicamente? Presta conformidad al acuerdo, se lo explica al imputado, le dice al imputado que el techo es, el límite de pena es el acordado con el fiscal, que eso es lo que le va a importar a la persona que está acusada, saber cuál es el límite de pena sobre la que puede manejarse el juez.
pero que ustedes van a hacer la salvedad sobre una cuestión técnica que tiene que ver con la aplicación de la agravante genérica, y la hacen en el mismo cuerpo de la conformidad del acuerdo de juicio abreviado. Entonces dicen, vengo a prestar conformidad con el acuerdo de juicio abreviado propuesto por el fiscal, porque entiendo que la significación jurídica, y aceptando tanto la significación, los hechos como la significación jurídica, como la pena que se propone. Sin perjuicio de ello, dejo a salvo que a juicio de esta parte no corresponde para el caso, al momento de dictarse veredicto, al momento de dictar sentencia, aplicar la agravante genérica al artículo 41 quater y dar los fundamentos. Por lo que se solicita a su señoría, se declara admisible el acuerdo de juicio abreviado porque se acepta en todos los términos lo que dijo el fiscal. Eso se escribe, pero al momento de dictar sentencia se analice la procedibilidad o no de la agravante genérica del artículo 41 quater. Ejemplo. Entonces, el juez puede aplicar la agravante genérica del artículo 41 quater porque es parte del acuerdo, pero ustedes cuando hacen esa salvedad y explican que no están de acuerdo con esa calificación legal, con la aplicación de esa agravante genérica, lo que le están diciendo al juez es, si lo aplicás, yo tengo habilitada la vía casatoria por este punto, porque tengo un agravio que lo estoy señalando. Ustedes me van a decir, el Código de Procedimientos no genera limitaciones ni solicita que se realice el agravio, que se manifieste el agravio con el acuerdo de juicio abreviado de la conformidad. Eso es verdad, y ustedes tendrían habilitada la vía casatoria si quisieran hacer un recurso contra esa sentencia, aunque no hubieran dicho nada. Pero habla de la lealtad procesal avisarle al juez, para que el juez trate el punto. Porque pasa que cuando no se avisa, tal vez el juez entienda que eso no se va a recurrir, porque están las partes de acuerdo, y ni siquiera se meta a tratar en profundidad por qué o por qué no se aplica en el caso la agravante genérica, aunque tenga fundamentos para hacerlo. Entonces, habla bien de ustedes que hagan la aclaración. En cualquier caso, yo lo he hecho en 100.000 oportunidades, y siempre que me han condenado a una persona en esas circunstancias y se ha hecho el recurso, el juez sabía que iba a haber un recurso, pero tenía la posibilidad, porque sabía de que iba a haber un recurso, de, digamos, resolver con mucha más técnica de redacción de sentencia que la que hubiera utilizado en un abreviado común que iba directamente a ejecución penal después de la sentencia. Entonces, habla bien de ustedes como litigantes, digamos, cumplir con los acuerdos, en los términos de los acuerdos tiene. El acuerdo de juicio abreviado, aunque sea por escrito, puede recurrirse en la medida, y creo yo que es de buena práctica hacerlo cuando uno avisa por escrito qué es lo que quiere. Sabrina, pregunta. Ahí creo que lo explicó, era saber lo que era inerme de la prueba, profe, pero creo que lo explicó, que es dejar sin prueba la otra parte. Sí, inerme es sin armas. Ah, bien, gracias, profe, después lo explicó. Bueno, bien, entonces, cumplan las promesas y los acuerdos, admitan debilidades, no sabemos todo, no conocemos todo, no tenemos todo claro, eso lo tenemos que admitir, pero además, en el marco del juicio oral y de la audiencia del juicio, aparte de estas debilidades personales que debemos tener en cuenta para litigar bien, tenemos que admitir expresamente las debilidades que tiene nuestra prueba en el juicio, para que sea más creíble. Nosotros tenemos que saber dónde están nuestras debilidades y admitirlas. Cuando hagamos el ejercicio o cuando les explique alegato de apertura, les voy a explicar cómo se introducen las debilidades probatorias de un caso en el contexto de la presentación del caso. Tengan en cuenta que siempre que existe un caso a discutir en un juicio oral, un caso que tiene razón de ser discutido, en donde una parte considera que las cuestiones sucedieron de determinada manera y la otra considera que la hipótesis de caso es otra y así debe ser resuelto el caso, implica que existe prueba que habilita la hipótesis de una parte a la vez que habilita la hipótesis de la otra. Tengan en cuenta que la prueba presentada en el juicio no es diferente para la fiscalía o para la defensa, para la acusación que para la defensa. Es la misma prueba que tiene fortalezas para uno y fortalezas para otro, y también tiene debilidades cruzadas por la misma lógica. Entonces, esas debilidades de la prueba hay que admitirlas. Para poder litigar bien, lo primero que tenemos que conocer son las fortalezas de la otra parte,
que significan nuestras propias debilidades. Tienen que ser corteses y abiertos. Tema de la cortesía. Si ustedes entienden que la otra parte no tiene razón, no tienen por qué ser groseros con la otra parte o no actuar cortésmente con la otra parte, o si creen que un testigo está mintiendo, no tienen ningún motivo para destratarlo o maltratarlo. Tienen que usar la técnica que van a conocer para demostrar que el otro no tiene razón o para probar que el testigo está mintiendo. Pero decirle a un testigo en el juicio, usted es un mentiroso, a ustedes no les sirve de nada y los coloca en una posición horrible frente al juez. Cuando cualquiera de ustedes que haya atravesado una mesa libre sabe que a veces les va bien y a veces les va mal. El profesor no tiene por qué maltratarlos si les va mal, ni decirles algo descalificante en lo personal. Basta con que converse con ustedes y les explique qué es lo que vio, qué es lo que entendió que les faltaba, pero que les pregunte si necesitan algo, si entendieron haber estudiado bien, o si se dan cuenta ahí qué es lo que sucedió que no llegaron a buen término con el examen. Pero descalificar personalmente a un estudiante, y tal vez el ejemplo lo uso para que ustedes entiendan de qué les hablo cuando hablo de cortesía durante la audiencia, no le ayuda nada no ayuda nada a ese alumno a aprender. Y al profesor tampoco lo pone en una buena posición, es una posición horrible, igual que lo que les decía recién. Lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es explicarle a la persona por qué no fue suficiente lo que tenía para decir en la evaluación y que estudie un poco más, y ya está. Y no es un drama, ni es algo que habilite ningún tipo de descortesía ni descalificación. Es igual en un juicio. Creo que el ejemplo lo entienden perfectamente porque deben haber vivido espero que más de lo que les acabo de decir que de lo otro, pero si han vivido de la situación incómoda o la de que algún docente alguna vez les haya dicho algo que les cayó mal o que los hizo poner incómodos, y que advierten como innecesario, desde el punto de vista de ¿para qué me dice esto si en realidad no aprendo nada con esto? Cuando lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el profesor es explicar por qué no alcanza el contenido para aprobar el examen y que lo que falta lo pueda estudiar el alumno. De eso se trata esa relación, ese contrato pedagógico que tenemos ustedes y nosotros. Entonces, como creo que este ejemplo lo pueden entender, es igual con un testigo, es igual que, a ver que un alumno, a ver, ¿cuántas veces creen que yo me puedo haber dado cuenta que un alumno fue a robar mi materia en Penal 2? Un montón. Siempre. ¿Creen que alguna vez yo le dije a un alumno viniste a robarla? No. No. Entonces, basta con decirle no es suficiente, anda a estudiar un poco más, sabiendo que no había estudiado nada, para que se dé cuenta que la tiene que estudiar un poco más. Es igual que decirle a un testigo usted es un mentiroso. ¿Es necesario? Basta con demostrarle por qué lo que está diciendo no coincide con la prueba que está en el juicio, para que la persona o se retracte o deje de mentir. Y en eso, la cortesía los va a poner en una posición mucho más sólida como litigantes, mucho más respetable como litigantes. Por eso hago hincapié mucho en este punto: no descalifiquen nunca ni a la contraparte, ni a los testigos, ni al imputado si son la acusación. Traten de ser corteses cuando tienen que transmitir sus ideas, aunque sepan que los están estafando. Porque si se dan cuenta, para los que estudiaron Penal 2, el ardid no es capaz de hacerlos incurrir en el error. Entonces, suficiente para poder seguir litigando bien. No hace falta decirle al otro, sos un mentiroso o no sabes nada. Eso no se le hace a un estudiante cuando uno es profesor, eso no se le hace a la contraparte, ni a un testigo, ni al imputado cuando uno es litigante. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Angie, Está bien. nos Juan. escribieron en el chat. Que escribieron en el chat. Escucho Que la pregunta de Angie Juan. escribió en el chat, en el caso. Dale. Escucho la pregunta de Juan y después me lees lo del chat, Estefi. Juan. Yo te iba a preguntar, profe, en el caso del delito de falso testimonio, digamos, como contraparte, ¿se le hace saber al testigo que puede ser pasible de ese delito o se deja eso en manos del juez? Eso Digo, lo para hace no el juez. mezclarlo
con esto de Sí. la descortesía o de atacarlo de cierto modo. Eso lo hace el juez, o sea, en general en la práctica se hace antes de que el testigo ingrese a la sala, un secretario del tribunal o del juzgado le lee al testigo las penas con las que la ley castiga el falso testimonio y le explica qué es el falso testimonio. Cuando el juez le toma las generales de la ley al testigo, el juez le pregunta si le hicieron saber la pena con las que la ley castiga el falso testimonio. Nosotros no tenemos que, sí, y el testigo está impuesto de que no tiene que mentir. Entonces el juez le dice, usted jura o promete decir la verdad de todo lo que supiera le fuere preguntado, es la fórmula. Y le dice, ¿va a decir la verdad? ¿Tiene algún interés en mentir? Le explica todo eso. Ustedes tienen que primero, lo vamos a ver cuando veamos interrogatorio directo, lo primero que tienen que hacer es transmitirle a sus testigos que no tienen que mentir en el juicio, que tienen que decir la verdad. Esto es muy importante, y explicarles qué significa esto del falso testimonio. Que se confundan, que se olviden, que se equivoquen, no quiere decir mentir, pero tienen que tener presente que si van a decir la verdad, pueden aclararlo eso. Ahora bien, si ustedes ven que un testigo persiste en mentir, en afirmar falsedades, si están seguros de eso es porque lo pueden probar en el juicio. Entonces, si el testigo persiste y ustedes lo pueden probar en el juicio, lo mejor que pueden hacer es, en lugar de decirle al testigo, usted está mintiendo, usted recuerda que le leyeron el artículo con que la ley castiga el falso testimonio, o usted puede ser sancionado por falso testimonio, tienen que demostrarle al testigo que está mintiendo. Eso se hace confrontándolo con la prueba. Por ejemplo, el testigo declaró antes que había estado presente en el accidente, y que en ese accidente en el que había estado presente habían habido 10 personas más al lado de él, que podían validar esta situación. Y solo él era el testigo del juicio porque esas 10 personas él las podía contactar, pero tenían miedo para el juicio. Cuando llega al momento del juicio, el testigo dice que estaba él solo, que él solo había visto el accidente y que ninguna otra persona lo vio, y cuando se le pregunta si puede ofrecer prueba o si puede ofrecer a alguien más, dice no, porque yo estaba solo y no había nadie más. Entonces, nosotros podemos decirle, usted es un mentiroso, antes dijo que había 10 personas con usted. Eso es una manera. Eso no nos lleva a ningún lado porque en el juicio lo que vale es lo que pasa en el juicio. Si no se introduce la declaración previa válidamente y se confronta al testigo para demostrar que antes o ahora estuvo diciendo mentiras o no estuvo afirmando falsedades, no vamos a poder demostrar la falta de credibilidad del testigo. Entonces lo que hay que hacer es utilizar esa declaración previa, confrontar al testigo, y no sabemos en realidad si mintió cuando dijo que eran 10 o están mintiendo ahora, pero es un testigo no creíble al que el juez no lo puede validar para tenerlo como prueba para el juicio. ¿Qué es lo que nos importa? Por eso digo, en el contexto del litigio, lo que importa es demostrar nuestra teoría del caso y que la prueba nos permita demostrar esa teoría del caso. Y si hay testigos que aparecen como fuertes para la contraparte, pero que están afirmando cosas que consideramos falsedades, lo que tenemos que saber hacer en el juicio es demostrar que esas afirmaciones o las omisiones en realidad no pueden ser creíbles porque la persona ha mentido antes o ahora. Y eso se hace con técnica. Podemos, llegado el caso, cuando terminamos de hacer esa demostración, pedirle al juez que lo deje constancia en el acta de lo que sucedió en la audiencia en relación a ese interrogatorio y que remita a la Fiscalía para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio en favor o en contra del imputado, de acuerdo a cómo sea la situación, si es agravado o no, porque en un caso va a ser agravado y en otro caso va a ser falso testimonio simple. Pero anticipárselo durante la declaración sin poder demostrar que está mintiendo en el litigio, en materia del objetivo del juicio, que es obtener un veredicto favorable a nuestra hipótesis del caso, no nos va a servir. Tenemos que probar que está mintiendo, confrontándolo bien, y usar después esa confrontación para que lo procesen por falso testimonio. ¿Está contestada, Juan? Sí, gracias. Profe, Perfecto. Profesora. Esperen un segundito, Agus. Steffi, ¿cuáles son las preguntas del chat? No, Angie preguntó, en el caso de testigo hostil, ¿cómo sería? Del testigo hostil, lo vamos a ver cuando veamos interrogatorio directo.
¿sí? Hágame acordar de preguntarme sobre testigo hostil, porque si no voy a repetir, seguramente yo se los diga, pero si me olvido, hágamelo acordar. Es un tema de interrogatorio directo, y si se los explico ahora no lo van a entender bien. Agustín, ¿algo más? ¿Estefi en el chat? No. Agustina. Sí, quería preguntarle si también se puede demostrar, digamos, la mentira del testigo con un careo, por ejemplo. Los careos, a ver, los careos son complejos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la personalidad de los testigos que se confrontan, los careos. Lo más importante es poder confrontar, o sea, la mejor manera, en mi experiencia, de demostrar que un testigo miente es confrontarlo. Es confrontarlo en un contraexamen. Es la mejor manera de demostrar que un testigo miente. O dejar su testimonio como está, si es un testigo hábil declarando, nos damos cuenta que nos va a contestar todo y no va a dejar pasar una pregunta, y confrontar su contenido, el contenido de su testimonio, con el resto de la prueba para desacreditar el valor de ese testimonio en el contexto total de la apreciación de la prueba, ¿sí? Los careos, el problema de los careos es que depende de la personalidad del testigo, de los testigos o de las personas careadas, una va a ser más creíble que la otra, y lamentablemente quienes se carean en general no tienen herramientas como para poder convencer al otro. Yo dije que era blanco, yo dije que era negro, bueno, pónganse de acuerdo sobre este punto. Y para mí era blanco, y para mí era negro. Y depende de quién lo diga más lindo, y quién sea más lindo, y quién se exprese mejor, va a tener mayor o menor peso, porque el valor probatorio de ambos testimonios, si no hay cuestionamiento sobre la credibilidad del testigo o la validez o veracidad de su testimonio, no vamos a poder decir quién tiene razón, ¿sí? Sí, Así gracias. que bueno, no, de nada. Martín, ¿vos querías preguntar algo? No, simplemente hacer un comentario sobre el tema este, que hay varias formas mucho más útiles de decirle a un testigo que está mintiendo, sin necesariamente decirle estás mintiendo, y viera esto que vos me explicaste recién, el contrarrestar lo que está diciendo, repreguntar, utilizar todas las técnicas que espero que podamos aprender acá. Gracias, Martín. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma o sea, cuando nos damos cuenta de que el testigo, la versión que está dando el testigo en el juicio no coincide con la declaración que hay anteriormente, ¿hay alguna forma de...? Sí, hay una técnica para confrontar la declaración previa. Eso se los voy a enseñar cuando veamos interrogatorios, sí. Se usa esa declaración, o sea, a ver, ustedes se van a encontrar con un tema que en muchos casos les van a contestar los que practican, los que litigan, que no han aprendido técnica de litigación, que no se puede usar la prueba que no ha sido incorporada por lectura. Eso es un tema que no tiene nada que ver con confrontar declaraciones previas. La confrontación de declaraciones previas no es incorporar prueba por lectura, es invalidar la declaración del testigo durante el juicio utilizando lo que el mismo testigo ha dicho, no solamente en la causa, sino en otras circunstancias. Por ejemplo, declaraciones públicas, por ejemplo, lo que le dijo a una persona en contexto de ser atendida en un hospital, por ejemplo, y para eso hasta la propia declaración del testigo nos puede servir. Por ejemplo, en un caso, esperen, porque me voy a ir por las ramas. En un caso puntual se incorpora la declaración y se confronta, y eso está admitido. No es incorporar por lectura, sino es confrontar al testigo con sus propios dichos anteriores. Y esa técnica la vamos a aprender. Gracias. De nada. ¿Hay otra pregunta? Profe, como cuando decía Martín recién que hay diferentes Lorencia, técnicas, cuando le recordamos la pena que tiene el falso testimonio, o sea, ¿tiene doble función? ¿Nos sirve como para, digamos, persuadir al juez de que este testigo está mintiendo, y también como para... pero el juez va a apreciar el juez va a apreciar la veracidad de lo que dice esa persona o su credibilidad por sus propios sentidos. Nosotros tenemos que incorporar formas de hacerlo al juez
partícipe de que esa persona miente sin hablar del falso testimonio. Lo que es técnicamente correcto es utilizar la técnica para que el juez vea que esa persona está mintiendo. Porque el juez no leyó la causa, no conoce lo que dijo el testigo antes, no sabe lo que dicen otros testigos, nosotros sí. Entonces, nosotros tenemos que usar la técnica para confrontar a ese testigo frente al juez y que el juez se dé cuenta solo que ese testigo no es creíble, lo que está diciendo no es veraz. Decirle a una persona, ¿usted sabe que puede ser castigado por falso testimonio? Sí, la persona te va a decir, sí, yo estoy diciendo la verdad. ¿Usted está seguro que está diciendo la verdad? Segurísimo que estoy diciendo la verdad. ¿Quién se comió alguna vez el chocolate del hermano? Y la mamá preguntó, ¿te comiste el chocolate? ¿Y quién dijo yo me lo comí? Ya se lo habían tragado. Tiraron el papelito a la basura, nadie puede probar quién lo tiró. Yo me lo comí. No me lo comí nada. No, yo no me lo comí. No sé, se habrá ido. Se lo comió un ratón. No, no sé. Se lo comió él y me acusó a mí para que me pongas en penitencia. No sé. Los testigos hacen lo mismo en los juicios. Yo no estoy mintiendo. ¿Usted está seguro? Segurísimo. Los testigos no hacen eso cuando uno los confronta. ¿A usted le leyeron las penas con las que la ley castiga el falso testimonio? Sí, sí, me las leyeron, las tengo sumamente claras. Yo vengo a decir la verdad. Nunca mentiría. Yo he visto mentirosos internacionales sentados diciendo que vieron a Papá Noel y quedándose ahí y frente a la pregunta, a la afirmación, mire, Papá Noel no existe. Ah, no existe, yo lo vi. Entonces, cuando uno quiere que un juez se dé cuenta que un testigo está mintiendo, en lugar de presionar al testigo para decir yo no estoy mintiendo, ¿vos te comiste el chocolate? Lo que hace es confrontarlo para demostrar que está mintiendo. Eso es lo que técnicamente corresponde, hasta que el testigo queda atrapado y ya no dice más nada. Y tal vez en un contraexamen vinculado a una situación así, sea el propio defensor o el propio fiscal el que le diga al testigo, ahora aclárenos, ¿cuándo dijo la verdad? ¿En su primera declaración, en el diario, en la televisión o ahora? Y ahí se termina el interrogatorio. No hace falta que el testigo lo reconozca. Si demostramos durante la audiencia de declaración que hubo 3 versiones que salieron de la misma persona, demostramos que hay falta de credibilidad. Entonces, decirle o no que está castigado porque lo castiga la ley por falso testimonio, en muchísimos años de litigante nunca vi que esa situación presionara a alguien y vi a muchos abogados usarla para presionar. Y yo no me comí el chocolate y a la muerte con eso. ¿Cuántos de ustedes se enteraron que los adornos de la casa los rompieron sus hermanos cuando ya eran grandes en un almuerzo y los habían acusado a ustedes? Así Es que, verdad, profe. bueno, sean abiertos, ¿sí? Tienen que tener la mente abierta. Florencia hizo otra pregunta. Dale, Estefi. Dice, si el acusador es quien pierde la cordialidad con un testigo de la defensa o el imputado, ¿podemos interrumpirlo y advertirle al juez? Para eso está la técnica de las objeciones, que es la forma de controlar la actividad de la contraparte durante las interrupciones, ¿sí? Cuando uno de los litigantes presiona inadecuadamente a un testigo, se objeta la pregunta, se objeta el comportamiento y se le pide al juez que lo ponga en su lugar. Objeción, la pregunta presiona al testigo inadecuadamente. Objeción, la pregunta es coactiva. Objeción, pretende coercionar al testigo. Eso se hace durante el interrogatorio y con esa técnica. Bueno, salgamos de interrogatorios y volvamos a teoría del caso. Bien, sean abiertos, admitan críticas, admitan otras versiones, admitan otras hipótesis, repiensen el caso, no se queden con su primera versión de lo que pensaron, porque seguramente van a tener muchas más posibilidades si se les presentan otras opciones y pueden reflexionar o repensar sobre esas opciones. Hablar con colegas sobre el caso, compartir la intervención en el caso, les sirve para construir una hipótesis del caso mucho más rica que la que podrían construir solos. Lo hacen los litigantes más avesados, lo hacen los litigantes que más tiempo llevan en el litigio, lo hacen todos los litigantes que saben litigar. Comparten sus casos para que otros les den opiniones. Sean abiertos.
Les vuelvo a repetir, nadie sabe todo, y versiones o hipótesis, o cuestionamientos, o preguntas que les pueda hacer otra persona, ni siquiera otro abogado, una persona común a la que les puedan plantear hipotéticamente el caso y les cuestione alguna cosa o algún punto, nos puede ayudar a pensar. Preséntense con un lenguaje llano e íntegro. No pretendan ser lo que no son. Tienen que ser respetuosos, tienen que usar lenguaje técnico, tienen que saber hablar, tienen que saber expresarse, tienen que ser claros. Si tienen un mal día, tienen que tomar agua, pero tienen que ser llanos e íntegros. El lenguaje que usen debe ser comprensible y aceptado por el otro. Debe ser algo que llegue. ¿Vieron esas personas que hablan de modo tal que uno que espera que dejen de hablar? Vieron que hay personas que hablan de una manera que uno dice, cuando se calla, eso no tiene que pasar. Tienen que transmitir ideas claramente y con integridad. Tienen que ser ustedes mismos, ¿sí? No tienen que fingir ser alguien que no son. Si tienen debilidades personales que les impidan desarrollar adecuadamente algunas de las destrezas, tienen que planteárselo y ver cómo encuentran algún soporte, trabajar con un colega, lo que sea. Pero en el marco de la litigación y de su proyecto profesional general, tienen que ser ustedes mismos, honestos, sinceros, para ser creíbles. Mantengan un proyecto y buena reputación. Su reputación como litigantes, como su reputación como estudiantes, como la reputación que tenemos los docentes, como empieza el primer día y dura y se mantiene durante todo el tiempo. No es algo que se construye de un día para el otro, ni es algo que ustedes pueden inventar. Es algo que implica acciones cotidianas en su labor. Mantengan un proyecto profesional y la buena reputación, eso los va a ayudar a ser creíbles, a poder demostrar que cumplen las promesas y los acuerdos, que son personas capaces de admitir debilidades, que son corteses, que son abiertos. Bien. Las partes en el litigio son dos. La acusación, esto me está poniendo de punta, y la defensa, ¿sí? La acusación tiene la carga de la prueba. La acusación tiene la tragedia a su favor. En general, cuando la acusación presenta un caso, se lleva adelante la situación de la víctima y esa situación le coloca la tragedia a favor, ¿sí? En definitiva, el testigo más importante o la persona más importante que declara en el caso del acusador y a favor de la teoría del caso del acusador, siempre es la víctima, que ha sufrido la situación delictiva o un hecho delictivo. Eso es algo muy pesado a favor de una de las partes. Consecuentemente, la defensa debe compensar esa situación especial, o sea, debe contrapesar teniendo una buena teoría del caso y una buena estrategia que sea lo suficientemente fuerte como para confrontar esa situación que tiene la acusación a favor. En el sistema, en el juicio oral, ustedes ya habíamos hablado que... esperen, que hice lío. Ya habíamos hablado nosotros que el sistema del sistema procesal de la provincia de Buenos Aires abarca una posibilidad mixta de sistemas procesales. Esto es, una mezcla de inquisitivo y acusatorio. En el caso del juicio oral se presenta como más puro el acusatorio, en donde existe igualdad de partes, la defensa y la acusación tienen las mismas posibilidades en el litigio y tienen las mismas posibilidades respecto a un juez que debe ser imparcial. En el sistema adversarial oral no se oraliza lo escrito, creo que esto ya se los dije en alguna oportunidad, sino que se confronta a la otra parte. El sistema adversarial es eminentemente confrontativo, en donde las partes están en el sistema oral no para verbalizar lo que ya se hacía por escrito, sino para enfrentar y confrontar la prueba, enfrentar y confrontar argumentos para llevar adelante lo que nosotros estamos viendo que es lo que se denomina teoría del caso o hipótesis del caso, que es lo que va a llevar
a las partes a hacer las peticiones al juez. Sobre las obligaciones éticas de cada parte vamos a ir viéndolas más adelante, pero en particular en relación al juicio, pero particularmente es muy importante la buena fe procesal, la lealtad procesal, y además que la conducta sea acorde a esas dos cuestiones. O sea, no son admisibles. Y hay algo que yo les he dicho a varios de ustedes en otras clases, en otros cursos, que ya lo deben haber escuchado. Esto no lo inventé yo, me lo dijo una vez un entrenador y yo se los repito a todos mis alumnos. Es ético lo que uno puede hacer cuando lo están filmando. ¿Sí? Siempre deben comportarse como si los estuvieran grabando o filmando. Entonces van a hacer las cosas, si no tienen tan en claro si está bien o si está mal, piensen, si a mí me estuvieran filmando, ¿esto que estoy haciendo lo haría? ¿O esto que se me ocurre hacer lo haría? Seguramente ese pensamiento, ese análisis en dos tiempos les va a permitir decidir si sí o si no. Si la respuesta es sí, seguramente está dentro de los límites éticos, ¿sí? Pero de todas maneras, más allá de esto que sirve como un parámetro más metafórico, cuando vayamos avanzando sobre las distintas destrezas que tenemos que desarrollar en el juicio, vamos a ir analizando cuáles son los parámetros éticos de cada una de estas destrezas, cómo deben comportarse o cómo deben desarrollarlas para que estén dentro de los límites de la ética. Teoría del caso y desarrollo del tema. Bien. Se dice cuando se habla de la teoría del caso, que es, ahora lo vamos a ir viendo, que es la construcción de una hipótesis de lo que sucedió, de acuerdo a tres elementos fundamentales que van a mantener en su ideario en todo lo que trate de litigación. Elemento fáctico, elemento probatorio y elemento jurídico. Esos tres elementos se combinan para llevar adelante todo lo que tiene que ver con un proceso, pero especialmente tienen una combinación muy particular en el caso de los ejercicios orales, en el caso de los ejercicios orales reales, en donde ustedes tienen que tener un valor fáctico, esto es cuáles son los hechos, un valor probatorio, esto es con qué prueba esos hechos, y un valor jurídico es cuál es la teoría jurídica que encuadra en esta prueba que demuestra estos hechos. Cuando hablamos del desarrollo del tema, habrán visto en el video que es importante tener presente la posibilidad de construir un tema o lema. Ese tema o lema es algo que les va a permitir mantener el eje durante todo el litigio, tanto en el alegato de apertura como en los interrogatorios, como en el alegato de clausura, como si fuera un hilván. ¿Saben lo que es un hilván? Que alguna vez alguien cosió, o tuvo una abuela que cosió un dobladillo. Tan vieja soy. Bueno, lo que hacemos es una puntada floja. Perfecto. Un hilván es una puntada floja que sirve para marcar la costura. Esa puntada floja une la tela para que después se la pueda coser bien. Bueno, en definitiva, esa puntada que nos une la tela es ese hilo que pasa en la puntada, es lo que nosotros vamos a usar para ir enganchando el alegato de apertura, cada prueba entre sí de la contraparte, cada prueba nuestra y el alegato de clausura. Ese hilo por el que vamos a pasar cada uno de los elementos de nuestro juicio es el tema, ¿sí? La teoría del caso llevada por el tema. El tema es el argumento, es el título de la película, ¿sí? El tema es el título de la película. Es algo que a ustedes les va a permitir ser evocado en cada momento en el que estén litigando. Ustedes vieron que van a ver que muchas veces, vamos a ver, y la teoría del caso es la hipótesis que tenemos sobre lo que sucedió, pero el tema es el título. El tema nos sirve para darle un significado a la prueba. Por ejemplo, vamos a discutir consentimiento en un abuso sexual, ¿sí? Nosotros somos la acusación.
la discusión no pasa por si hubo relaciones sexuales, la discusión no pasa sobre quiénes tuvieron relaciones sexuales, la discusión pasa por si hubo consentimiento o no. Todos saben que si no hay consentimiento, el delito es violación, ¿sí? La defensa dice que hubo consentimiento, que fue una relación consentida por ambas partes, con criterio y voluntad, ¿sí? Sin vicios de la voluntad. La fiscalía dice no hubo consentimiento. Bien, hasta acá todo jurídico. Sabemos que ese consentimiento, los vicios de la voluntad, 119, primero, segundo, tercer párrafo, todos lo saben bien, violación, acceso carnal, bla, bla. La fiscalía empieza su alegato de apertura. Cuando una mujer dice no, es no. Ese es el tema. Después va a hacer su hipótesis del caso. Y va a decir, el día 10 de marzo a las 10 de la mañana, María fue a la casa de Juan, él le invitó a tomar un café, ella estuvo con él, se besaron, él empezó a empujarla, él empezó a sacarle la ropa, María le dijo no, y él terminó accediéndola. Cuando una mujer dice no, es no. Entonces, después le preguntan a María, María, ¿qué dijiste cuando Juan te besó? No, lo besé. Y cuando te empezó a sacar la ropa, le dije que no. ¿Y qué pasó? Juan siguió. Las amigas de María declaran, ¿qué les contó María? Que cuando le empezó a sacar la ropa le dijo que no. ¿Y qué dijo que había hecho Juan? Que no le importó y siguió. 1, 2, 3, 4, 10. La psicóloga dice lo mismo, y yo en el alegato de clausura empiezo diciendo, como fiscal, cuando una mujer dice no, es no. Y empiezo a explicar por qué la prueba avala ese título y mi teoría del caso. Entonces, el tema no es la teoría del caso, no es la prueba, no es el juicio, pero nos sirve como un hilo hilvanador entre cada uno de los puntos que vamos a desarrollar en el juicio. Si lo tenemos, si tenemos un tema, si tenemos un título, nos va a resultar más fácil explicar la teoría del caso e ir llevándola durante todo el juicio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Preparación previa al juicio. Primero, debemos reconocer los hechos y la ley aplicable al caso. Tenemos que entender cuáles fueron los hechos. Para eso debemos investigar el caso. Debemos, además de reconocer los hechos y cuál es la ley aplicable al caso, debemos hacer un reconocimiento de excepciones. Hay excepciones que plantear. ¿Cuáles son las excepciones? Chicos, a ustedes. Legítima defensa, estado de necesidad, ¿eso o suspensión de juicio a prueba? Excepciones. Excepción por falta de acción. Excepción por prescripción. ¿Se acuerdan de esas cosas? Las que dan fin a... Sí, por falta de competencia. Falta de legitimidad. Prescripción del delito, como el de abuso sexual y eso. El delito de abuso sexual puede prescribir o no. El tema de la acción tendría que ver con eso. Bueno, revisen las ¿Tendrían a excepciones. ser como las excepciones previas en el proceso civil? ¿Más o menos? No adivinen, escúchenme, váyase a estudiar esto y después lo charlamos. Las excepciones son todas aquellas que debemos interponer, todas aquellas acciones que debemos interponer antes de iniciarse un juicio que pueden dar pueden darle fin al proceso. Entonces, si tenemos una excepción por falta de acción, por ejemplo, vamos a hablar solo de esta rapidito para poder seguir, pero vayan a ver las excepciones y después la charlamos el lunes que viene. Tenemos una excepción por falta de acción. Por ejemplo, en un delito de abuso sexual, la víctima decidió no instar la acción penal. Es un requisito para la procedibilidad de la acción que la víctima inste la acción penal. El legislador le devolvió a la víctima o a sus representantes la posibilidad de instar la acción penal.
Esa posibilidad tiene que ver con varios recaudos, especialmente con la reserva de la persona. La posibilidad de que la persona mantenga la acción en su poder porque no quiere someterse a la vulneración, a la doble victimización que implica el proceso, o a dar a conocer la situación que vivió, por pudor, por alguna cuestión que haga a su privacidad, por su familia, por lo que sea, y decide conservar la acción. Y se produce la violación en la vía pública, y interviene la policía, se hace un acta de procedimiento, y la policía inicia el procedimiento, y se empiezan a tomar medidas respecto del proceso, que hacen continuar el proceso, sin tener en cuenta que la víctima nunca tomó la decisión de promover la acción penal, ni se le preguntó, o cuando se le preguntó decidió no hacerlo, igual se avanzó en ese sentido. Antes de que se realice el juicio es el momento para decir, existe una excepción por falta de acción, todo el proceso debe caer, corresponde la nulidad de lo actuado, porque el Estado no tenía facultades para intervenir sin que la víctima le devolviera la acción penal. Ustedes saben, los delitos dependientes de instancia privada, la procedibilidad de la acción, la llave del proceso la tiene el sujeto que conserva la acción, al que el Estado se la ha devuelto por distintas razones. Pasa en los abusos, en algunos delitos contra la integridad sexual, varios de ellos, también pasa en las lesiones leves. Entonces, cuando se encuentran en una situación así, tienen que reconocer la excepción y promoverla. Excepción por prescripción. Ha cesado la posibilidad de ejercer la acción penal por el transcurso del tiempo. Las excepciones por prescripción están previstas en el artículo 62 del Código Penal, y la interrupción del curso de la prescripción en el 67 del Código Penal. Si ustedes se encuentran con que está prescripta la acción penal, no tienen que hacer el juicio oral, porque sería, igual está prescripta, es de orden público, las excepciones son de orden público y el juez aún las puede dictar de oficio, pero corresponde que le interpongan para no realizar el juicio. Entonces, en la preparación previa al juicio, tienen que hacer una especie de checklist, en donde ustedes, una lista en donde vayan chequeando que si algunas de estas cuestiones que son necesarias para que se pueda realizar válidamente el juicio, están presentes o no, e interponer la excepción, ¿sí? La oportunidad para interponerla tiene que ver con una cuestión de estrategia en primer lugar, tomar la decisión de si se interpone o no esa excepción en el momento en que se detecta o se espera. Bien, de vuelta. La oportunidad procesal, más allá de que en algunos casos la tengan, es cuando al detectar la excepción de la excepción correspondiente, advierten si les conviene o no les conviene en ese momento presentarla. Por ejemplo, yo soy defensor oficial o particular. Advierto una excepción por falta de acción. Lo advierto en el principio de la investigación penal preparatoria, en la etapa de instrucción. Me doy cuenta que la víctima no hizo la acción penal. Opción 1, interpongo la excepción por falta de acción. ¿Qué va a pasar? El fiscal va a llamar a la víctima para ver si insta la acción penal. Entonces, en lugar de obtener una nulidad de lo actuado que beneficia a mi defendido, estrategia técnica, válida, leal, dentro de los límites éticos, porque el fiscal es el que tiene que revisar si tiene los requisitos para la procedibilidad de la acción y si tiene aptitud o competencia para accionar, no la defensa. La defensa lo puede advertir y plantear la nulidad, pero es una carga de la acusación verificar si está en condiciones de ejercer la acción penal válida. Si la víctima en un delito dependiente de instancia privada se la dio. Entonces, yo como defensor lo advierto, lo planteo en las primeras actuaciones, estratégicamente, por ahí no, espero a ver si avanza la causa y lo planteo cuando esté en la etapa de juicio, en donde ya la posibilidad de que se promueva válidamente la acción no sirve. Entonces tengo la posibilidad de plantear una nulidad. ¿Sí? Entonces, hay que reconocerlas, hay que chequearlas, reconocerlas y pensar cuál va a ser la oportunidad para plantear esas excepciones que estratégicamente sean convenientes para mi caso. ¿Sí? Bien. Estamos jugando Silvina pregunta también por las excepciones del artículo 328 del Código Procesal.
Sí, por eso, mírenlas, ahora vamos a quedarnos, vamos a avanzar con la clase, miren las excepciones y las charlamos si tienen dudas de cómo se interpone la semana próxima, ¿sí? Porque si nos detenemos en cada tema de procesal 1 que falta, vamos a estar con problemas, porque no vamos a poder avanzar con esto. Pero primero mírenlas todos, estudienlas porque las van a necesitar. No pueden ejercer la defensa si no conocen las excepciones, ¿sí? No pueden ejercer como defensores, y tampoco van a poder ejercer como acusadores si no las conocen, porque si no las reconocen no van a poder subsanar algún error de práctica que tengan en una causa. Estudienlas, estudien la parte teórica y volvemos a cómo se interponen y cuándo conviene interponerlas la clase próxima. Bien, vamos a ir a la evaluación de la información fáctica. Vamos a evaluar toda la información de los hechos que tenemos. Cuando hablamos del elemento fáctico nos referimos a los hechos, ¿sí? Nos referimos a los hechos. Tenemos que evaluar los hechos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando tenemos esos hechos, tenemos que hacer una evaluación de la adecuación jurídica que corresponde a esos hechos. Evaluación de la adecuación jurídica que nos permita la aplicación a esos hechos de las distintas teorías legales. Las distintas teorías legales son aquellas que estudiamos en la parte general y en la parte especial. Cuando nosotros vemos las distintas posibilidades legales aplicables al caso, ahora vamos a ver algún ejemplo para ser un poco más clara, analizamos, no sé si hay alguien que quiere preguntar, estoy escuchando a alguien que está hablando. Chicos, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? No, creo que era un micrófono que estaba abierto. Micrófono abierto. Ok, bien. Tenemos que ver entonces las distintas teorías aplicables al caso para ver cómo vamos a construir nuestra hipótesis del caso. ¿Por qué? Nosotros podemos tener diversas posibilidades para llevar a un juicio. Yo voy a usar ahora ejemplos que me son más simples porque tienen que ver con mi perfil profesional, pero si quieren traer a ustedes, quieren que piense algún ejemplo de la acusación, apaguen los micrófonos. Perdón, sí. profe. Marcela Antonini, porque Sí. no se le puede escuchar. Sí. Para que apague el micrófono. A ver si podemos hacerlo. Marcela, ¿puedes desactivar tu audio, tu micrófono? Si no, silencia a todos y luego... Vamos a silenciar a todos. Esperen que tengo que encontrar acá. Listo, profe. ¿Ya está? Bárbaro. Bien. Entonces, volvemos a esto. Tenemos que entonces hacer la evaluación de los hechos y ver cuál es la adecuación jurídica adecuada. ¿Cuáles son las teorías jurídicas que coinciden con esos hechos? Por ejemplo, tengo una muerte, una persona mata a otra. Ahí tenemos que pensar, bueno, ¿es un homicidio simple? ¿Coincide con la descripción del artículo 79? ¿Es una omisión en estado de emoción violenta? ¿Tengo los elementos suficientes para acreditar un estado de emoción violenta en este hecho? ¿Tengo a alguien que haya sido provocado injustamente, que se haya desbordado emocionalmente con un desborde emocional que las circunstancias por las cuales se desbordó hicieron excusables? ¿Podemos hablar del atenuante de emoción violenta? ¿Tengo circunstancias extraordinarias de atenuación aplicables al inciso 1 del 80? Teorías jurídicas, hay una muerte, puede ser cualquier cosa de estas. ¿Es un homicidio culposo? ¿Hubo imprudencia? ¿Hubo negligencia? ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién lo manifestó? La evaluación jurídica, las distintas teorías aplicables al caso, nos va a permitir la construcción de opciones subsidiarias, ¿sí? Cuando nosotros vemos que tenemos una hipótesis del caso más fuerte, que coincide en la teoría jurídica, cuando nosotros hablamos de las diferentes teorías legales aplicables al caso, lo que estamos haciendo es pensar los hechos en clave técnica, porque nosotros vamos a tener que llevar el caso al juicio construyendo una teoría del caso bajo una hipótesis fáctica. Vamos a decir, lo que pasó fue, Juan se levantó a la mañana, se fue a trabajar, en el medio del camino una persona le pegó un palazo en la cabeza para robarlo y lo mató. Y Juan está muerto. Y ese palazo que le pegó en la cabeza, que lo dejó sin vida, va a encuadrar en el delito de homicidio simple. Bien, ese es un tema.
Esa es una hipótesis fáctica. El encuadre jurídico viene después del desarrollo de la hipótesis fáctica. Juan iba caminando por la calle, le pegaron un palo en la cabeza y está muerto. Después voy a discutir quién le pegó el palazo, discutiré por qué le pegó el palazo, pero ese hecho encuadra en un homicidio. Yo fiscal tengo una teoría jurídica que es homicidio. Ahora, va a venir la defensa y va a decir, el fiscal nos dice que sin más una persona le pegó un palazo en la cabeza y lo mató, y yo voy a demostrar en el juicio que ese palazo en la cabeza respondió a una amenaza que hizo Juan con un cuchillo que tenía escondido entre la ropa. Entonces, la teoría jurídica del fiscal se ve confrontada por una teoría de legítima defensa de la defensa. Lo que sucedió no es más que una legítima defensa. Entonces, mi defendido le pegó un palazo en la cabeza con la única finalidad de defenderse de una inminente puñalada que le iba a pegar Juan en la vía pública cuando Juan le dijo a la familia que se iba a trabajar. Hay evidencia compartida. ¿Sí? Piensen que la evidencia no controvertida la tenemos que incluir en nuestra teoría del caso. ¿Cuál es la evidencia no controvertida? Que murió de un palazo en la cabeza es evidencia no controvertida. Que la víctima había salido de la casa diciendo que se iba a trabajar es evidencia no controvertida. El por qué aparece el palazo es lo controvertido. Mi defendido o la persona que defiende la defensa le pega un palazo en la cabeza porque Juan lo quiso asaltar con un cuchillo y se ve amenazada en su vida y se defiende pegándole con el palo. Ahí está la controversia, ahí está el adversarial, ahí está la confrontación, ahí están las dos teorías del caso, hipótesis fácticas avaladas por teorías jurídicas. Ahora bien, tenemos que tener coherencia en las opciones subsidiarias. Yo soy el fiscal, no puedo decir le pegó sin más, y si no le pegó sin más, o sea, le pegó un palazo para matarlo, y si no le pegó un palazo para matarlo, le pegó un palazo porque quiso consumar el robo. Y entonces bueno, en ese caso no había incoherencia. Le pegó un palazo para matarlo, y si no le pegó un palazo para matarlo, lo quiso violar, y utilizó el palazo como fuerza. No tengo coherencia en lo que estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de la coherencia de las teorías subsidiarias, tenemos que tener en cuenta que las teorías subsidiarias se deben hilar lógicamente, de modo tal que nos permita eso, mantener un discurso en la presentación de nuestra teoría del caso, y durante el juicio y al final del juicio, que sea fácilmente comprensible por el que tiene que resolver. Sobre todo si se trata de un jurado, porque existen posibilidades de teorías subsidiarias que son fácilmente comprensibles por los jueces técnicos. Si ustedes hablan de que están en un juicio y dicen que van a discutir autoría, ¿sí? Dicen, mi defendido no fue. Pero dicen en el juicio, cuando terminan de alegar, para el caso en el que lo encuentre responsable su señoría por entender que la prueba avala los criterios de autoría y los abastece para la certeza, voy a plantear subsidiariamente. Estas son las atenuantes que debe tener en cuenta al momento de identificar la pena si lo encuentra responsable. Y discute las atenuantes, las agravantes, y plantean una propuesta de pena. Entonces van a decir, eso es una incoherencia. Yo no puedo decir que el tipo no fue, a la vez que digo que le valore estas atenuantes para darle una pena menor, y que no valore estas agravantes que valoró el fiscal. Eso, en la lógica común, es así, es una incoherencia. Si yo estoy seguro que el tipo no fue, ¿por qué le voy a pedir menos pena por las dudas que fuera? Entonces, ahí voy, Alejandra, Ese tema hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos opciones subsidiarias, sobre todo si lo hacemos frente a jurado. Ojo, frente a jurado nunca vamos a hablar de atenuantes o agravantes, porque por eso el ejemplo no es válido, porque el jurado no trata pena, ¿sí? Eso lo trata el juez cuando el jurado dictó veredicto condenatorio. El juez trata agravantes y atenuantes, así que ahí no nos tenemos que meter, son dos juicios separados. El juicio oral por la materialidad ilícita, el juicio por jurado por la materialidad ilícita en la autoría, y el juicio que se hace con el juez
que se llama cesura de juicio para determinar la pena donde se discute 40 y 41. Pero si yo estoy en un juicio común y tengo que plantear cuestiones subsidiarias porque hago la cesura a continuación, o sea, en el mismo acto en el que planteo materialidad y autoría, tengo que tener coherencia en lo que estoy planteando. Entonces, si yo voy a hacer planteos jurídicos que aparentemente sean contradictorios, tengo que explicar por qué los hago y hay maneras de hacerlo. Si yo tengo opciones subsidiarias en los hechos, por ejemplo, mi asistido no fue, pero si fue sin imputable, yo puedo hacer ese planteo, pero lo tengo que hacer bien. Miren, esta persona no tiene capacidad, no puede entender, tiene una patología de base que le impide entender. Ahora, primero, el fiscal no ha demostrado que haya sido el autor. Entonces, se va a discutir su autoría en el caso, se va a discutir su participación en el caso, pero para el caso en el que el juez entienda que a la acusación le asiste razón en relación a este punto y que la prueba es suficiente para quebrar el principio de inocencia, esta persona es inimputable. Entonces yo puedo hacer un planteo ilógicamente a priorístico, pero concatenado lógicamente de modo tal que me permita hacer los dos planteos. Lo tengo que hacer claro y lo tengo que hacer bien. Alejandra. Hola, profe. En cierto modo ya me contestó la pregunta, porque justamente mi duda era en relación a la defensa. ¿Qué opción subsidiaria tenía? Porque en la acusación, bueno, es más amplio. Pero, por ejemplo, si yo planteo una inimputabilidad, ¿cuál sería otra opción subsidiaria? Acá, bueno, me dio un ejemplo, no sé si habrá otro. Sí, hay varios. Por ejemplo, yo puedo decir, existen varios, por eso tengo que tener, muy en claro las teorías jurídicas. Existen dos posiciones, por ejemplo, en relación al robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada cuando estamos hablando de un arma descargada, apta para el disparo y descargada. Existen dos posturas que están clarísimas en doctrina, ustedes todos las conocen. Una, que se trata de un robo simple, porque la aptitud para el disparo del arma se acreditó, porque se hizo la prueba de aptitud y es apta, pero no alcanza, no es suficiente para abastecer la condición jurídica del segundo párrafo, robo agravado por el uso de arma, y al ser apta para el disparo, no, la excluyen del tercer párrafo, que es arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada o de utilería. Primer postura, robo simple. Segunda postura, robo con arma con arma del tercer párrafo del 166 inciso segundo, porque hay quienes entienden que el espíritu del legislador fue que el amedrentamiento fuera posible y avala la teoría subjetiva, que es que la víctima se sienta frente a la presencia de un arma, y si se siente frente a la presencia de un arma cuando hay un arma de utilería, más aún frente a un arma descargada, que debe tomarse como tal, no importa su aptitud para el disparo, porque se modificaría la esencia de la norma llevándolo al robo simple. Las dos posturas están presentes en la doctrina y en la jurisprudencia, las dos. Yo voy a un tribunal al que no conozco la postura, y sé que no se peritó la bala que se le secuestró al cargador, no se peritaron los proyectiles, entonces tengo un arma apta para el disparo, cuya carga no se sabe si es o no apta para el disparo. Entonces, voy a decir que para la certeza respecto del segundo párrafo del 166 no hay. ¿Por qué? Porque para el segundo párrafo, robo agravado por el uso de arma, que tiene una pena de 6 años y 8 meses a 20, me falta la aptitud de la carga. La pericia dice que la carga no se peritó, por la razón que sea, y en el juicio no se puede hacer la pericia, ya está terminada la prueba. Entonces yo digo, 166 segundo, no hay. ¿Por qué? Porque me falta la aptitud de la carga no está peritada. Certeza no existe, no hay certeza positiva sobre el punto, no se puede condenar. Ahora bien, a mi modo de ver, porque doy las razones técnicas, se trata de un robo simple. Subsidiariamente, debe ser calificado el hecho en robo agravado por el uso del arma cuya aptitud para el disparo no debe tenerse por acreditada. Porque al no conocer yo el criterio mayoritario del tribunal o el criterio del juez que está juzgando, tengo que hacer el planteo que entiendo que corresponde, y si existe una posibilidad subsidiaria menos gravosa a la que está planteando la acusación, que es robo con arma, también hacerlo.
y no hay incoherencia en la defensa, porque hay dos teorías jurídicas que abarcan el mismo evento fáctico en ese caso, que es un arma que es apta para el disparo, pero que está descargada, para la mitad de la biblioteca es robo simple, y para la otra mitad de la biblioteca es robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada. En cuestión de teorías jurídicas que tienen divergencia doctrinaria y jurisprudencial, yo puedo hacer el planteo subsidiario como defensa siempre, utilizando claramente el menos gravoso para mí defendido en primer término y en subsidio el segundo. ¿Sí? Entonces, más allá de esta, porque ojo, es mucho más difícil incorporar la idea de no fue el autor, pero si lo fue es inimputable desde el punto de vista probatorio, es más complejo, es más fuerte desde el punto de vista de la lógica que un planteo subsidiario cuando existen varias versiones de doctrina sobre la significación jurídica de un hecho, concretamente en los robos, en varios, privaciones ilegítimas de la libertad, consumaciones. Claro, mi duda era respecto al primero, o sea, si no fue, ¿qué otra opción subsidiaria puedo tener? O sea, si yo estoy planteando que no fue el autor, es como que no podría poner otra opción subsidiaria. Bueno, pero en el caso de la autoría hay varias, igual, hay varias posibilidades técnicas. En el caso, participación secundaria, o sea, hay varias cuestiones técnicas que podemos usar desde el punto de vista subsidiario. En el caso de la significación jurídica, ya los valores técnicos puros, infinidades, tantas como teorías jurídicas tenemos para cada caso, porque ahí sí la valoración subsidiaria tiene robo en poblado y en banda. ¿Debe estar la víctima presente o no? La mitad de la biblioteca de la doctrina dice que sí, la otra mitad dice que basta con la reunión de 3 personas del lugar poblado, no importa si hay víctima presente o no. Entonces, para los que entienden que tiene que estar la víctima presente, porque la razón del agravante es la mayor vulneración de la víctima, si hay 3 personas que entraron a un local comercial a robar el contenido del local y se fueron, es robo simple. ¿Sí? Entonces, la opción subsidiaria siempre la tengo presente en valores de doctrinas o teorías jurídicas que tienen divergencia dentro de la doctrina. Para eso las tengo que conocer o construir. Yo puedo dar válidamente una opinión sobre sobre mi versión de lo que entiendo de la ley, sobre todo cuando se trata de ilícitos sancionados recientemente que no tienen desarrollo doctrinario, y obligar al juez a pronunciarse. Y ahí sí generar un planteo subsidiario. En relación a la autoría, respecto a la autoría, depende del caso. Porque yo puedo decir, es inimputable, pero si no es inimputable, hay circunstancias extraordinarias de atenuación, y ahí tengo una cuestión vinculada directamente a la autoría, que hace a las condiciones específicas del autor. O yo digo, hay estado de emoción violenta, y si no hay estado de emoción violenta, hay atenuantes que tienen que atenuar la identificación de la pena. O sea, estoy hablando en abstracto, en el caso concreto tengo que verlo. Yo tengo que construir una posición vinculada, y eso es mi teoría del caso en definitiva, y la posición subsidiaria en la teoría del caso tiene que ser coherente para que se entienda y para que se adopte, si no me van a dar lugar a la opción principal. Ahora, tengan en cuenta esto. Cuando se hace frente a los jueces profesionales es fácil porque los jueces entienden el derecho y conocen de las divergencias que existen sobre determinadas cuestiones. Entonces pueden adoptar una posición a la otra. Cuando litigamos frente a un jurado, la postulación de posiciones subsidiarias tiene que ser sumamente claras, porque si no nos debilita la opción principal, siempre. Es de libro. Si no fue, pero si fue, es inimputable, al jurado es muy difícil transmitírselo. Si yo voy a discutir eso, es mejor que vaya un juez profesional. ¿Sí? Si yo voy a ir a discutir eso, es mucho mejor que vaya a un juez profesional. Cuando se trata de cuestiones técnicas tan finas, como por ejemplo, ¿es legítima defensa? Pero si no es legítima defensa, ¿es exceso? Explicárselo a un jurado es sentarse en una hamaca y no salir más. Es muy difícil. Hay que tener muchas herramientas para hacerlo y que se entienda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, después vamos a hablar más adelante sobre cuándo es conveniente elegir tribunal profesional o jurado, ¿sí? Pero tengan en cuenta que las opciones subsidiarias son peligrosas en el debilitamiento de la hipótesis principal, de la teoría del caso principal. Son peligrosas. Y si se trata solo de cuestiones jurídicas, siempre lo mejor son jueces profesionales, y si son defensores, lo mejor son tribunales colegiados, porque van a tener la posibilidad de que alguno, al menos el voto en disidencia, les dé
una opción de recurso. Más fácil, no porque no tenga la opción de recurso con un voto unánime, sino porque va a ser más simple para el defensor, porque va a poder pararse en la opinión de uno de los que juzgan respecto de lo que sucedió en el juicio. Bien. Sigamos. ¿Hay preguntas, Estefi? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mucha información juntas, veníamos muy light, ¿no? Y de golpe muchas cosas. Bueno, era así, la verdad era así. Yo venía embaucándolos para que se queden en la clase. Ignacio, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe, no la quería interrumpir. No, dale. El año pasado el Tribunal de Casación había anulado un juicio de Mar del Plata, creo que era, porque no se le había, el juez técnico no le había explicado la posibilidad del homicidio, ¿cómo era? Culposo, y se había condenado a la madre y al padrastro de un bebé que había muerto, creo que lo habían zamarreado y le causaron lesiones, pero como no explicaron la posibilidad del juicio, del homicidio culposo, Casación anuló todo el juicio y lo mandó a hacer de nuevo. No sé si por ahí tiene conocimiento. No conozco el caso. ¿Hubo una ampliación de acusación? Claro, o sea, cuando el fiscal acusa, hace su alegato, el jurado solamente podía optar a homicidio calificado o homicidio simple respecto del padrastro, pero no le explicaron que podían culparlos por el homicidio culposo, digamos, a la madre y al padrastro. Bien. No explicaron al jurado. Al jurado, no fue parte de las reglas del jurado. Hay que ver qué pasó en ese juicio. No conozco el caso puntual, hay que ver qué discutieron las partes. Es controversial la intromisión de los jueces en el caso en que las partes acuerdan instrucciones al jurado y el jurado se apega a esas instrucciones. Porque hay una conformidad de partes en relación a las instrucciones. El problema puede haber sucedido, desconozco el fallo puntual de ese caso de Mar del Plata que vos nos transmitís, pero lo que puede haber sucedido, y en ese caso sí puede haber sido válido, es que alguna de las partes haya planteado como instrucción al jurado. El tema es así, en las instrucciones, para aclarártelo, Ignacio, cuando se dan instrucciones al jurado hay una audiencia privada entre el fiscal, el defensor y el juez. En esa audiencia se acuerdan las instrucciones. Cada parte da sus instrucciones. Las que son comunes ingresan a las instrucciones que se le va a dar al jurado, y las que son controversiales se litigan. El fiscal propone una instrucción, la defensa dice no estoy de acuerdo por esto, y el juez resuelve. Puede ser causal de nulidad que alguna de las partes haya propuesto como subsidiaria la calificación legal o la instrucción al jurado de homicidio culposo, la otra parte la haya controvertido y el juez la haya sacado del plexo de instrucciones, que eso no lo conoce el jurado, eso no se conoce en la sentencia, pero sí lo conoce Casación cuando revisa, porque lo que revisa Casación son cuestiones de validez del juicio, no el veredicto. No conoce la deliberación del jurado, porque el jurado no da razones de la sentencia, a diferencia de los jueces que tienen la obligación de fundar. Entonces, muy posiblemente, no lo sé en el caso puntual, por eso te estoy contestando haciendo una especulación de acuerdo a la técnica. Casación haya anulado teniendo en cuenta que se pretendió dar una instrucción que fue controversial, se litigó o el juez decidió no darla, y el jurado no la tuvo disponible para resolver, y en ese caso posiblemente haya absuelto, no sé. Claro, sí, fue así, ahora que usted lo dice, y dispuso que sea videograbada cada vez esa audiencia de discusión de instrucciones. Claro, exacto, sí. Y es posible también que se haya anulado porque no se videograbó, porque el Código de Procedimientos exige la videofilmación de todas las audiencias, también esa. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta respecto de lo que estábamos hablando? Gracias, profe. No, de nada. El tema del juicio por jurados, más o menos lo va a explicar también, la parte de los jurados. Lo vamos a explicar cuando terminemos de aprender a litigar, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los
entre los juicios con jueces técnicos y los juicios por jurados. Las técnicas de Bien. litigación se usan las mismas para litigar frente a jueces técnicos que para litigar frente a jurados. La diferencia son decisiones estratégicas. Frente a jueces técnicos se usan esas técnicas para litigar ciertos casos y algunas cuestiones se plantean, frente a jurados se usan esas técnicas para litigar otros casos que uno decide llevar a jurado, y el cambio no es la técnica, que es la misma, sino la decisión estratégica de ir frente a un juez técnico o de ir frente a un jurado. ¿Sí? Lo vamos a ver al final, cuando estemos en el final, cuáles son las diferencias entre el litigio con jueces técnicos y el litigio con jurados. Igual, durante como las técnicas son las mismas, en la explicación de las destrezas que yo les voy a ir haciendo, les voy a ir explicando cómo se conviene pensar la destreza en función de un jurado o en función de los jueces profesionales. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Bien, para armar una teoría del caso, lo primero que vamos a hacer es evaluar nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas en el caso están radicadas o afincadas en la prueba que tenemos a favor de nuestra teoría del caso. ¿Con qué contamos nosotros para probar esa hipótesis del caso? Evaluar nuestras fortalezas nos lleva a confrontar la evidencia lógicamente. Esto es, tenemos que pensar la evidencia desde el punto de vista de cuáles son las pruebas que avalan la teoría del caso de la acusación, cuáles son las pruebas que avalan la teoría del caso de la defensa, y en esa ecuación, cómo yo puedo construir mi hipótesis del caso. Tengo que tener en cuenta las teorías jurídicas sobre el tema. Esto coopera con las elecciones estratégicas. Si yo voy a probar inimputabilidad solamente, no voy a cansar al juez o al jurado hablando de autoría o de materialidad ilícita. Voy a prestar conformidad en relación a esas pruebas y discutir si era imputable o era inimputable. Si yo voy a discutir autoría exclusivamente, no voy a detenerme en discutir la materialidad ilícita. Y si voy a discutir la materialidad ilícita y mi fuerte es eso, no voy a poner tanto énfasis en la prueba de la estrategia respecto de la autoría, porque lo que me importa es demostrar que el hecho no existió o que existió de una manera distinta al que está presentando la contraparte. El ejemplo claro son los homicidios, habíamos hablado recién, no es lo mismo probar un homicidio simple que un homicidio agravado, que dentro de los agravados, cualquier agravante del artículo 80, no es lo mismo probar un exceso en la legítima defensa que una legítima defensa, que un estado de necesidad, no es lo mismo probar que hay emoción violenta o circunstancias extraordinarias de atenuación, o que existe homicidio preterintencional. Esa decisión estratégica que responde a la teoría jurídica va a permitirnos elegir nuestra teoría del caso, y eso lo vamos a tener que verificar en las pruebas. Las cualidades, características, historia, formación de las partes, víctima, victimario, para dar sentido lógico a los hechos propuestos, son trascendentes para armar la teoría del caso, ¿sí? Son trascendentes para armar la teoría del caso. Este cuadro lo vamos a ver el lunes que viene. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Los voy a ver a todos. Preguntas, chicos. ¿No? Yo tengo una pregunta, profe. Dime. La teoría del caso, el abogado o la abogada la piensa, la construye, y luego la habla con el cliente, y el cliente tiene que estar de acuerdo con esta construcción, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Es algo que hace solo el abogado y se lo muestra al cliente o al imputado? El tema es así. ¿O es algo que... Cuando vos vas al médico porque tenés una enfermedad, el médico hace una evaluación de cuál es tu enfermedad y te dice cuál es el tratamiento que te va a dar, ¿sí? Vos podés seguir con ese médico o ir a otro médico si no estás de acuerdo. Pero lo que hace a la buena práctica, si el médico está convencido que ese tratamiento va a ser el mejor tratamiento para tu enfermedad, es el tratamiento que te tiene que proponer. Cuando sos abogado particular y le haces una propuesta técnica a la persona que representás, tenés la opción de dejar la defensa si la persona no comparte, quiere hacer otra cosa en el juicio.
distinta a lo que vos lo asesorás o le proponés. Cuando sos defensor oficial, la persona no va a tener muchas opciones de aceptar o no tu propuesta estratégica. Lo inteligente es poder transmitirle por qué de esa decisión, el porqué de esa determinación técnica, para que la persona entienda por qué motivo se está tomando esa decisión, ya sea que seas abogado particular o que seas defensor oficial. No necesitamos la conformidad de la persona que estamos representando para llevar adelante una estrategia determinada, porque para eso somos su abogado. La persona se supone que no tiene conocimientos suficientes como para hacer una defensa en causa propia. Si los tuviera, los tendría que hacer. Ahora bien, cualquier sugerencia la tienen que tener en cuenta y explicarle a la persona, esto es de buena práctica y hace a la confianza que la persona que están representando les tenga. Cualquier sugerencia la pueden tomar y explicarle por qué sí o por qué no. Esto es, traen 7 testigos, son todos mentirosos, ¿sí? Son todos mentirosos, dicen todas mentiras, se dan cuenta ustedes cuando los entrevistan y cuando vuelven a hablar con la persona que se los trajo, le dicen, miren, estos testigos no pueden ir a juicio. No, pero si yo no tengo testigos, me van a condenar. Si usted trae estos testigos, lo van a condenar a usted y a sus testigos, porque lo va a agarrar la contraparte en el contraexamen. Cuando los termine de interrogar, van a tener todos causas por falso testimonio. Así que no los vamos a presentar en el juicio porque no son sólidos y porque en lugar de beneficiarlos, lo van a perjudicar. Esto es lo mismo que cuando la persona quiere declarar. Ustedes le tienen que explicar por qué no le conviene declarar. Usted declare, porque miren, yo les cuento cómo es más o menos. Yo quiero declarar porque si no digo nada no me estoy defendiendo y entonces si no me defiendo van a creer que soy culpable. Esta es una lógica de cualquiera. Ustedes dicen, si no fuera culpable, declararía. ¿Por qué se negó a declarar? Si no fuera culpable, declararía. Eso lo dice toda persona que tiene un poco de lógica. Si son técnicos, saben que no declarar es un derecho y ese derecho es a la no autoincriminación. Si una persona no puede dar una explicación que sea confrontable con prueba y que sea avalada por prueba, mejor que no hable. Porque si habla, da una versión que se va a incorporar al juicio y cuando eso se confronte con la prueba del juicio va a estar peor parado. Ahora, si en el juicio no... Chau, hasta luego, Lucía. Si en el juicio no entendemos, si en el juicio se presenta prueba suficientemente confrontativa a esa versión, lo único que va a hacer el juez es tomar la versión del acusado en su declaración para generarle indicios de presencia, de oportunidad. En miles de juicios en los que yo he estado, si el imputado hubiera declarado, hubieran probado la autoría con su declaración, porque con los elementos aportados en el juicio oral, nadie probó que haya sido él el que robó, el que estuvo en el hecho, etcétera, sobre todo en delitos de flagrancia. Con el transcurso del tiempo la gente se olvida o no vio al autor o no estaba tan claro, y si hubiera declarado hubiera aceptado haber sido la persona detenida, haber sido la persona que llevaron a la comisaría, el que fue a reconocimiento médico en su declaración inicial. Entonces incorporan esa declaración al juicio y los testigos dicen, sí, lo detuvieron ahí, se lo llevaron a la comisaría, viene el policía, le pregunta al fiscal, ¿y le hicieron reconocimiento médico? Sí, lo llevamos a reconocimiento médico, eso fue a la hora de haberlo detenido, la persona tenía un chichón en la cabeza pues se había caído, y el imputado sentado declarando, yo soy la persona, a mí me detuvieron, pero yo no fui, me detuvieron, me llevaron a la unidad, a la comisaría, de ahí a reconocimiento médico, yo tenía un chichón en la cabeza, o sea que en definitiva la autoría se termina acreditando con la palabra de él, después de que le creyeron a los testigos que la persona detenida había sido el autor. Entonces, chau Sabrina, entonces, la verdad, si ustedes me preguntan si es fácil convencer, no existen muchas oportunidades, como no existen muchas oportunidades en que una persona se opone al tratamiento médico, de que alguien que está siendo acusado rechace una estrategia, ¿sí? No existen muchas oportunidades. Las hay. Cuando las hay, existen 2 cuestiones que tienen que tener en cuenta. Primero, deben dejar a salvo su responsabilidad profesional. Le deben aclarar a la persona que la estrategia es esa y que la estrategia es esa por tales razones. Y que ustedes aconsejan eso porque entienden que es la mejor defensa que pueden llevar adelante. Si la persona rechaza, por ejemplo, la opción de no declarar y aún así declara, lo que tienen que hacer es
dejar asentado que ustedes aconsejaron que no declare, pero que no obstante su consejo profesional, la persona decidió ejercer su defensa material declarando. Listo. Su responsabilidad está a salvo. Y el día de mañana, cuando en el juicio el juez le escriba la sentencia, se encuentra acreditada la autoría penalmente responsable de fulanito, porque en su declaración indagatoria dijo que él había sido la persona detenida, que a él lo habían llevado con un chillón en la cabeza al reconocimiento médico, que a él lo habían llevado a la comisaría tal, y que los policías fulano y mengano habían sido los que lo habían aprendido, circunstancias que coinciden plenamente con lo que dicen los testigos en el juicio, dándose por válida la autoría penalmente responsable con la palabra del imputado, a quien no se le cree la mendacidad descrita en relación a los hechos, porque quiso ponerse en una mejor posición, punto, se terminó la sentencia, lo condenaron con lo que él dijo. Tenían probada la materialidad ilícita, le probaron la autoría con la declaración indagatoria que hizo el IPP. Así de cortito. Y cuando termina el juicio, ustedes le dicen, solamente yo se lo dije, usted no me hizo caso. Yo no puedo obligar, taparle la boca, ponerle una cinta adhesiva. Lo que le puedo decir es, y esto es válido y les comparto este consejo, si usted declara hoy, su declaración va a estar frente a la persona, va a ser frente a la persona que lo está acusando y lo quiere llevar al juicio. Si usted quiere declarar, tiene que declarar frente al juez, después de haber escuchado la prueba, con la persona que va a resolver en definitiva su situación, que es la persona para la que, chau Pedro, nos vemos, es la persona para la que importa su declaración, en donde en el juicio existe igualdad entre lo que dice la defensa y lo que dice la fiscalía. Ya no es el que lo está llevando al juicio el que lo está llevando a condenar, es el que tiene que decidir imparcialmente sobre la prueba que presenta la fiscalía y la que presentamos nosotros. En términos que puedan entender, que la persona pueda entender claramente, explicarle que el momento para declarar es frente al juez, y después de haber escuchado la prueba, porque si 3 testigos dicen, fulano, mengano y sultano, después de haber dicho 3 testigos, se lo llevaron preso, se lo llevaron a la comisaría, tenía un chillón en la cabeza, qué sé yo, le vamos a explicar, usted se va a sentar a declarar y va a decir que usted se lo llevaron preso, que usted era el que tenía el chillón en la cabeza, lo llevaron al reconocimiento médico, después que termine de declarar lo va a interrogar el fiscal sobre eso. Usted va a aceptar que fue usted la persona prendida cuando ningún testigo dijo que era usted, déjenme decir que no está probada la autoría y listo. Y la persona no va a declarar. Pero no es que lo tenemos que convencer porque nos conviene a nosotros. Es como el juicio abreviado. No es que lo tenemos que convencer al imputado de que firme un juicio abreviado para no hacer el juicio oral. Cuando el juicio abreviado le es más conveniente, le tenemos que explicar por qué es más conveniente. Y si no lo acepta, porque cree que en el juicio oral le va a ir mejor porque va a pasar un milagro de la naturaleza y los testigos no van a ir al juicio, se van a equivocar, no lo van a reconocer, hacemos un acta, dejamos asentado que le ofrecimos el juicio abreviado, le decimos cuánto le ofreció el fiscal, se la hacemos firmar y nos la guardamos porque para el momento en el que en el tribunal le den 20 años y el fiscal le había ofrecido 10, tenemos un resguardo profesional para nosotros cubrir nuestra responsabilidad y que tengan claro la persona que se le ofreció el juicio abreviado, en miras a que si la prueba de la causa se reproducía en el juicio oral, en lugar de 10 le iban a dar 20. Y les aseguro que no hubo una sola circunstancia en la cual se le manifestara a alguien esa situación y se le presentara la posibilidad de firmar el acta que no dijera, prefiero el juicio abreviado porque el riesgo es muy grande. Porque en una violación, ojo, ustedes tienen que ir sobre seguro. Antes de hacer eso, tienen que entrevistar a todos los testigos para saber si efectivamente existen elementos suficientes como para que en el juicio le vaya tan mal como le vamos a decir. No inventarlo. Entonces se habla con los testigos, se entrevista a la víctima, se verifica la prueba, y cuando tenemos un panorama de lo que va a pasar en el juicio, esto es, tenemos la tomografía computada, el análisis de sangre, la radiografía, el electrocardiograma, le decimos a la persona, esta es la enfermedad, este es el tratamiento. Analizamos la prueba, evaluamos los testigos, investigamos el caso, la confrontamos, verificamos que lo que se dijo el IPP se vaya a repetir en el juicio y le decimos a la persona, estas son las posibilidades. Es muy raro que alguien diga que no a una estrategia frente a ese trabajo y a esas afirmaciones. De vuelta, puede pasar, tienen herramientas para resguardar su responsabilidad profesional, porque lo primero que tienen que hacer ustedes como abogados es preservarse como abogados. No pueden correr el riesgo de tener una denuncia o de tener un problema con alguien que defienda porque no está de acuerdo con su estrategia. Pero tienen que ser sensatos con la persona y tienen que trabajar en el caso para darle una información correcta.
Ustedes no estarían muy de acuerdo con que un médico les dé un tratamiento poniéndole las manos en la cabeza. A ver, déjeme ver, por ósmosis, sí, tiene esto, le voy a dar esta medicación. Salen corriendo. Tampoco tenemos que hacer eso, ¿sí? Bueno, se me están yendo, se me caen los soldados.